Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 40, 41, 42, de la novela Heigaikotsu Kishi-sama, volumen 2, espero que les guste, y suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos capítulos y otras novelas. Dicho esto, comencemos. Capítulo 40. Maquinación colaborativa, parte 2, en Ciudad Capital Olaf del Reino Roden, en el interior del Palacio Real, un hombre con venas azules visibles en sus manos estaba lanzando una copa de plata en el suelo de una habitación privada que estaba iluminada por lámparas de cristal mágico. Hubo un sonido metálico cuando la copa cayó al suelo antes de rodar lentamente a la esquina. La fragancia suave del vino que había llenado la copa se extendió por toda la habitación. Los ojos de dos de los hombres de la sala siguieron a la copa, ya que rodó por el suelo, antes de mirarse el uno al otro y girarse hacia el hombre que la había tirado. ¡Mierda! ¿Por qué ahora? ¿Por qué Arloban fue asesinado precisamente ahora? El hombre que había tirado la copa estaba sentado en un sofá de cuero y estaba apretando sus manos tan fuerte como pudo. Sus características normalmente atractivas estaban torcidas más allá de la creencia y una cólera fría llenaba sus ojos azules. Esta persona no era otro más que Douglas Shishle Karunon Roden Betoran, el segundo príncipe de Roden. Estamos teniendo dificultades para comunicarnos con cualquier persona en Oban, debido a la confusión que la rebelión está causando. Uno de los hombres que miraron al príncipe Douglas le habló en un tono serio. El cabello del hombre era una mezcla de gris y marrón y lucía una barba respetable, pero solo un sentimiento de masculinidad podría ser detectado desde el cuerpo muscular del hombre. Era Marudoira de Olsterio, uno de los 7 jefes de Roden y el general mayor del Ejército Nacional Unificado. Él fue el que había leído el informe de su enlace en Oban. Si esos Auntingwolves no hubieran aparecido en la carretera, podríamos haber detenido los planes de Sect. Su Majestad, podríamos haber impedido la rebelión, pero los monstruos nos obligaron a retrasar nuestros planes. Cuando Douglas comenzó a reprender a los monstruos, el hombre al lado de Marudoira se acercó a calmarlo. El hombre que habló llevaba un uniforme militar por encima de su cuerpo robusto, era Cetorion de Olsterio, uno de los 3 generales de Roden. A pesar de los esfuerzos de Cetorion, el príncipe Douglas continuó su ira inducida diatriba. Eso es muy conveniente. Ahora Sect será capaz de tomar ventaja de la situación y sofocar la rebelión. Los 2 generales dejaron escapar un suspiro sin mirar al enfurecido príncipe Douglas. Originalmente se suponía que debían encontrarse con Arloban y conspirar para asesinar al príncipe Sect. Sin embargo, la carretera que conducía a Oban fue amenazada por monstruos y Arloban había sido asesinado en la revuelta. Solo puedo decir que todo esto ocurrió en una cuestión prematura. Tenemos que centrarnos en la próxima oportunidad. Marudoira comenzó a hablar en voz en auge. Los miembros del ejército personal del rey ya habían sido enviados para hacerle frente a los monstruos a lo largo de la carretera. Sería difícil salir de la capital hasta que las cosas se calmaran, por lo que todos sus planes de visitar Oban y visitar otro lugar eran imposibles sin preparación. Juliana también parece haberse deslizado fuera de Rimburuto sin ser detectada. Cuando Douglas murmuró esa maldición, alguien empezó a golpear fuertemente la puerta de la habitación. Marudoira-sama. Hay un asunto urgente que requiere su atención. El general Cetorion respondió rápidamente abriendo la puerta un poco para recibir el informe del mensajero. El soldado saludó al general Cetorion antes de susurrar el contenido del mensaje en su oído. Cetorion escuchó el mensaje y envió de regreso al soldado antes de susurrarle lo que había escuchado a su padre. ¿Qué? El príncipe Douglas, que hasta ahora había estado tranquilo durante el intercambio, le preguntó a Marudoira lo que estaba ocurriendo. Marudoira revisó lo que había oído antes de empezar a hablar con el príncipe Douglas. Su Alteza, el edificio principal de la empresa Exuato está bajo ataque. Los atacantes parecen ser muy hábiles y el representante de la compañía está solicitando la ayuda del ejército. ¿Cómo debemos responder? Las arrugas se formaron en la frente del príncipe Douglas mientras escuchaba el informe. ¿Por qué problemas de este tipo aparecen uno tras otro? No solo era Exuato una importante empresa comercial, eran las que se usaban para evaluar el precio de los esclavos elfos, por lo que no podía simplemente negarse a su petición de ayuda. A medida que la habitación se llenaba de maldiciones del príncipe Douglas, Cetorion suspiró antes de pasar a la cara sombría de Marudoira. Mi padre y yo haremos frente a esto. Tomaremos algunos de sus soldados personales para ayudar a encargarnos de los criminales. El otro lado estará tan agradecido de que el general mayor ayude directamente en esta situación como quieras.
Al ver la sonrisa torcida de Douglas, Cetorion le dio una sutil sonrisa. Después de que el general mayor Marudoira recibió la orden del príncipe Douglas, tranquilamente salió de la habitación. Cuando Cetorion estuvo a punto de salir, de repente se giró de nuevo hacia el príncipe Douglas y empezó a hablar. Su Alteza. En cuanto a lo que sucedió en Oban, había un informe no confirmado de que los elfos estaban involucrados. ¿Qué? Con esa sola frase, el príncipe Douglas volvió a pensar acerca de sus planes a futuro. El ataque a la empresa comercial Etsuato podría ser su causa. ¿Qué quieres decir? La voz del príncipe estaba cargada de tensión y preocupación mientras le preguntaba a Cetorion. Para ser honesto, he recibido un informe de que los elfos que Diento había estado guardando en secreto desaparecieron tras el asesinato. El señor Oban había adquirido previamente un elfo de los suyos. Aunque nada ha sido confirmado, lo mismo podría haber ocurrido en Oban. Cetorion permaneció serio mientras expresaba sus sospechas. ¿Quieres decir que los elfos están tirando los hilos detrás de las escenas? Eso es un pensamiento terrible, pero dudo que puedan entrar en el palacio en primer lugar. Sin embargo, las cosas serían preocupantes si tienen a alguien guiándolos en el interior. Diento era un fuerte en su propio derecho, pero ya hemos visto los resultados. Si suponemos que el alboroto en la ciudad es una finta, entonces existe la posibilidad de que alguien los está conduciendo aquí para tomar su vida. ¿Qué debemos hacer? Sería mejor si se esconde en un lugar desconocido. Debemos ir a su mansión secreta en el primer distrito. Su Alteza. Douglas dudó un momento antes de ofrecer una pequeña inclinación de cabeza. Cetorion procedió a dar una orden al mensajero esperando fuera de la habitación. Preparen una carreta para su Alteza en la entrada trasera. Deprisa. Cuando recibieron una confirmación tranquila, Douglas y un pequeño grupo de guardias imperiales se dirigieron a la entrada trasera. Dado que solo los miembros de la familia real y sus parientes cercanos sabían del pasaje, solo el sonido de las pisadas de los grupos se podía oír en la sala casi vacía. A pesar de andar a escondidas en la noche sin una lámpara, el grupo pronto llegó a la entrada trasera, donde se preparó una pequeña carreta negra con el escudo de la familia real. Enfrente de la carreta había 4 guardias a caballo. Cetorion abrió la puerta de la carreta y dejó que Douglas entrara antes de entrar él mismo. Una vez que los dos estuvieron en el interior, el sonido de un látigo fue escuchado y la carreta pronto hizo su camino desde la entrada trasera. Los soldados estacionados en la puerta simplemente permitieron que la carreta pasara cuando vieron la cresta que la adornaba. La carreta negra corrió a través del pavimento de piedra de la zona residencial del primer distrito. El ambiente en el interior de la carreta era bastante pesado, ya que solo los empujones de la carreta y los golpes del látigo se podían escuchar. De repente, los caballos empezaron a relinchar y la carreta se detuvo, provocando que Douglas perdiera el equilibrio y se cayera. ¿Qué fue eso? En lugar de una respuesta, los sonidos de los guardias cargando hacia algo y el comienzo de una intensa batalla se escucharon afuera. Cetorion. ¿Qué está pasando? Douglas se asomó por la ventana y miró hacia afuera en las calles oscuras, pero solo pudo distinguir la silueta en movimiento. Por favor, cálmese, Su Alteza. No hay nada de qué preocuparse. Cetorion desenvainó su espada decorativa que colgaba de su cintura y apuñaló al príncipe Douglas en el pecho cuando dijo eso. Al mirar hacia abajo a la espada de plata dentro de su pecho y a Cetorion, los ojos del príncipe estaban llenos de confusión. Y sus palabras fueron interrumpidas cuando su cabeza cayó y la sangre comenzó a derramarse de la boca. Como si esperara ese momento, la puerta del carruaje se abrió y entró una persona. Cetorion rápidamente sacó su espada del pecho de Douglas y la envainó antes de arrodillarse delante de la persona que entró. Las cosas parecen ir de acuerdo al plan, aunque hubo algunos problemas. La persona que había entrado era alta, tenía cabello castaño claro y atractivos rasgos, y mostraba una leve sonrisa expresándole su agradecimiento a Cetorion arrodillado. Su alabanza se desperdicia en mí. Cetorion miró al primer príncipe del país, Sek Rondaro Carunon Roden, tomar asiento. A pesar de ser un plan improvisado, fue ejecutado maravillosamente. No, simplemente se aprovechó la oportunidad presentada por las bestias en la ciudad. Si hay alguien que merece elogio, es la empresa Etsuato que informó sus problemas. Buen trabajo. Aún así, es bastante fortuito que la chispa que sembramos en Oban lograra llegar incluso a este lugar. Las atractivas características del príncipe Sekt se distorsionaron mientras reía como un maníaco. Sí. La fuerza enviada a tratar con Juliana debería volver pronto. Los tratos con el representante también han sido completados. He estado al tanto de la situación con Juliana desde hace un tiempo. Sin embargo, la mayoría del grupo enviado a tratar con ella fue aniquilado por un ataque de monstruos.
El príncipe simplemente se encogió de hombros mientras decía eso. Entiendo que mi viaje a Oban se retrasó debido a los monstruos, pero aparte de eso no hay daño real. Bueno, al menos el grupo de ese obsceno obispo lo realizó correctamente. El recuerdo de la princesa Juliana llegó hace un rato. Una vez que se resuelva este asunto con Douglas, aquí vamos a anunciar su paso al público. El príncipe Seth soltó un suspiro antes de mirar a la persona leal de rodillas delante de él antes de murmurar en voz baja. Después, Smaragdoira, es una pena tener que debilitar el duro trabajo de los propios padres de uno. Padre ya es un anciano. Es el deber de uno hacerse cargo de los padres una vez que ha pasado el tiempo. Cetorion asintió ante las palabras de Seth con calma antes de ofrecer su respuesta. ¿Es así? ¿Puedo considerar que los preparativos necesarios están completos? Sí. Cuando cruzaron miradas, el príncipe Seth impulsó a Cetorion con un movimiento de cabeza, que procedió a sacar su espada una vez más. ¿Debo abstenerme de hacerlo demasiado profundo? Dicho esto, sería difícil para mí no te contenerme. Aceptando la difícil orden de Seth, Cetorion asintió una vez antes de apuñalar con su espada el brazo izquierdo del príncipe en un solo golpe. ¡Gaa! El príncipe soltó un grito lleno de dolor. La manga de la camisa de Seth estaba rota, y la sangre se roció de una manera llamativa, por lo que la lesión parecía bastante seria. Una vez confirmada su obra, Cetorion enfundó rápidamente su espada y se lo ofreció al príncipe. Su majestad, por favor informe al templo de sanación que este asunto está resuelto. Seth recibió la espada y asintió mientras el sudor corría por su rostro. Cetorion rápidamente se bajó de la carreta y le dio instrucciones al conductor para que se dirigiera hacia el templo más cercano. Pronto el sonido de un látigo se escuchó en la oscuridad de la noche mientras el carruaje negro corría hacia el templo a toda velocidad. Por un momento, Cetorion volvió a mirar la carreta que desaparecía en la distancia antes de mirar a sus caballeros subordinados, entonces miró el cielo en dirección de su destino. Hacia la compañía Etsuato, rápidamente. La voz baja de Cetorion aumentó la tensión de los caballeros. Capítulo 41. Ataque a la compañía Etsuato, parte 1. La empresa comercial Etsuato se encontraba en el tercer distrito de la capital. Como el tratante de esclavos más grande de la capital, el edificio principal estaba construido cerca de la pared del segundo distrito y parecía ser frecuentada por muchos visitantes ricos. La esclavitud había tenido una variedad de orígenes en la historia de la humanidad, se reducía el estado de los criminales, la gente se vendía a sí mismos como esclavos, o personas tomadas como prisioneros de guerra. En el caso de este mundo, la mayoría de los esclavos eran secuestrados unilateralmente de los pueblos de hombres bestia por mercenarios humanos y luego vendidos como esclavos. Las llamadas personas de las montañas y llanuras eran seres de apariencia humana con orejas y cola de animales y se sabía que tenían una mayor fuerza física que los humanos. Debido a esta razón la raza se enfrentó al rechazo y aislamiento. Debido a la fuerza física de las personas de las montañas y llanuras, había una gran demanda de ellos para ser utilizados en operaciones mineras. Dado que este era el centro del reino Roden, muchos de los esclavos eran llevados a los múltiples comerciantes de esclavos para ser vendidos a los nobles y ricos. Y la empresa más influyente de todas ellas era la empresa Etsuato. Una valla alta rodeaba el edificio de la empresa y la puerta principal había sido reforzada con pernos de hierro que destacaban de las tiendas de los alrededores. Sin embargo, la puerta robusta no era ni la sombra de lo que había sido antes, ya que ahora se había reducido a un montón de escombros que se habían dejado de lado. La puerta de hecho había sido robusta, pero dado su tamaño y grosor no había sido construida para resistir un arma de asedio, fue decepcionantemente fácil de destruir cuando mi cuerpo chocó contra ella. La puerta en Oban podría haber sido un poco más fuerte. Cuando destruí la puerta, Chiome no se sorprendió en absoluto y simplemente dijo que su compañero Goemon podría haber hecho lo mismo. Una vez pasada la puerta destruida de inmediato comenzamos a buscar el edificio. La noche ya había descendido y las cosas no iban tan bien ya que las únicas fuentes de luz en el edificio eran unas pocas lámparas mágicas. El edificio era de 4 pisos de altura y tenía un gran patio enfrente. Hasta ahora, solo había encontrado encerrados esclavos humanos, y ni una pizca de las personas esclavizadas de las montañas y llanuras. Esta operación se suponía que era un señuelo, por lo que decidimos liberar a los esclavos humanos. Durante la pausa, había derrotado a un guardia emocionado y le había quitado un gran anillo de llaves de su cintura. Arrojé las llaves a los pies de uno de los esclavos y luego doblé las barras de la celda para que una sola persona pudiera pasar a través a la vez. Los esclavos que vieron eso retrocedieron con miedo.
Una vez que nos alejamos de la jaula, comenzaron a luchar por el anillo de llaves antes de que todos salieran de la celda. Sin embargo, cuando los esclavos miraron hacia arriba, todos empezaron a gritar y corrieron fuera del edificio lo más rápido que pude. Realmente no podía culparlos por eso. Lo que vieron fue una persona llevando una capa gris cuyos ojos estaban ocultos en las profundidades de su capucha. Esa no era otra más que Ariane, la elfa oscura, que llevaba una máscara para completar su conjunto. Los patrones similares al Kumadori grabados en la mascarilla y el enrarecimiento provocado por la luz tenue le daban el aspecto de un chamán malvado. Yo no era diferente con mi manto negro y el casco de aspecto demoníaco que estaba cubierto de plumas de aves decorativas. En la preparación para el ataque, encontramos un vendedor ambulante que vendía piezas de arte y compramos las máscaras que ahora estábamos llevando. Con esto, las posibilidades de que nuestras verdaderas identidades se revelaran ahora eran solamente una de 10.000. Para ser honesto, nuestra apariencia era solo una excusa superficial ya que no había nadie que no se asustara de una persona que podía doblar barras de metal con sus manos. Pero, Chiome no era objetivo de tanto miedo ya que su atuendo de ninja de todo el cuerpo le permitía fundirse en las sombras del edificio oscuro. Siempre que una pequeña cantidad de luz penetró en la oscuridad podía echarle un vistazo a Chiome con el rabillo del ojo, mientras se escondía en las sombras y cortaba a otro comerciante de esclavos. Chiome era una persona gato, por lo que tenía visión nocturna como Ariane, y combinado con su cuerpo rápido era poco probable que los ojos humanos serían capaces de realizar un seguimiento de ella en la oscuridad. A medida que continuaba admirando sus habilidades mientras realizábamos búsquedas, Chiome pareció volverse un poco orgullosa. El primer jefe del clan dijo que los miembros de la raza gato eran existencias supremas. Chiome repitió las palabras del primer jefe del clan y con una alucinación auditiva se me ocurrió los mejores de las personas con orejas de animales. Las orejas de gato son las mejores. Después de alejar la alucinación pregunté algo que había comenzado a molestarme. ¿El primer líder del clan era una persona gato también? No, el primero había sido humano. El primero era un espía del Imperio Leburan y cuando vio el maltrato a la gente gato en el Imperio los protegió y, finalmente, ellos se volvieron sus subordinados. Esa es la forma en que el actual clan Bladeart fue fundado, así que ya no formaban parte del Imperio. Correcto. La primera generación eran excelentes espías y acumularon tantos logros que la gente empezó a temer el poder del primer jefe. A medida que crecían sus hazañas, el primer jefe fue blanco de asesinato muchas veces, sin embargo, fue capaz de superar habilidosamente todos los intentos. Los ojos de Chiome se estrecharon mientras continuaba contando la historia. Era inevitable que una persona con gran poder fuera blanco de miedo. Por otra parte, como un ser humano rodeado de gente gato en lugar de otros seres humanos, reuniría aún mayores sospechas. Después de eso, el emperador cayó del poder y la lucha por el trono comenzó, por lo que el primer jefe se ocultó mientras las diversas facciones se enfrentaban. Una guerra civil a gran escala de pronto estalló y el primer jefe utilizó la confusión para llevar al clan fuera del imperio. Si no me equivoco, los imperios Leburan eran grandes países del norte de Roden. Podía ser que la razón por la que el imperio se dividió fue el resultado de las acciones del primer jefe. Cuando había terminado su historia, Ariane habló. Chiome-chan, estas celdas están llenas de gente de las montañas y llanuras. Era como ella dijo, el pasillo donde ahora estábamos estaba lleno de celdas llenas de personas con diferentes figuras. Había gente gato como Chiome, gente con orejas de lobo, y gente con orejas de conejo que eran un poco similares a las orejas élficas. Ya que las personas de las montañas y llanuras carecían de alto poder mágico como los elfos, no llevaban collares come magia. En su lugar, cada uno de ellos estaba encadenado a la pared con grilletes y cadenas de hierro pesadas con el fin de restringir los movimientos de sus fuertes cuerpos. Después de una mirada superficial a las celdas, solo podía suspirar internamente por el número de personas que tuvieron que ser liberadas. Cuando di un paso adelante para ayudar, todos me miraron con cautela antes de retroceder tan lejos como pudieron en la celda. De nuevo, era una reacción comprensible, ya que cualquiera podría tener cuidado de un dúo con máscaras extrañas y capas negras y grises, respectivamente. Algunas de las celdas tenían niños pequeños dentro que empezaron a llorar cuando nos vieron. Varios hombres jóvenes fruncieron el ceño, incluso se pararon enfrente de los niños en un intento de protegerlos. De alguna manera habíamos asumido el papel de villanos.
Fue en este momento que un grupo de guardaespaldas y comerciantes de esclavos apareció de repente desde algún lugar más profundo dentro del edificio, corriendo hacia nuestra posición actual. Soy Chiome del clan Bladeart y hemos venido a ayudarlos. Escuchen las instrucciones de Argono cuando se las dé. Chiome le dijo a la gente en la celda mientras blandía su daga y se enfrentaba al grupo que se acercaba. La gente en las celdas se agitó repentinamente ante la declaración de Chiome. «Hey, dijiste el clan Hinshin. ¿Es eso cierto? ¿Quiénes son esas personas extrañas?» Vi la precaución en sus ojos convirtiéndose en un pequeño rayo de esperanza. El clan Bladeart era aparentemente bien conocido. Mientras Chiome se precipitaba hacia los guardias y traficantes de esclavos, empecé a hacer mi parte en esta incursión. En primer lugar, vamos a destruir estas celdas. Empecé doblando los barrotes de hierro de las celdas con mis propias manos para hacer una abertura desplazable. Las doblé hasta el punto en que la apertura era lo suficientemente grande como para que incluso yo pudiera pasar a través. Aquellos que observaron desde la celda se quedaron sin aliento en sorpresa y admiración. Ahora, sería quitar las cadenas y grilletes, pero no encontré un juego de llaves para quitarlas. Puesto que no había otra opción, saqué mi espada de debajo de mi manto para cortar las cadenas, y todos, obviamente, se encogieron cuando levanté la espada. Tengo que cortar las cadenas de las personas más fuertes primero. Mi voz fue amortiguada por la máscara y causó que la gente dudara. Kyun. De repente Ponta apareció de debajo de mi capa delante de todos. Antes de la incursión, Ponta había estado encima de mi cabeza como de costumbre, pero en combinación con la máscara hubiera atraído la atención aún más, y es por eso que había estado envuelta alrededor de mi cuello hasta ahora. Debería haber tenido calor y había venido a tomar aire fresco. La apariencia de un zorro esponjoso alrededor del cuello de una figura enmascarada extraña hizo que las personas nos miraran como un espectáculo indescriptible. Todos ellos quedaron en silencio y parecía que nadie en las celdas sabía qué hacer en esta situación. El sonido de una intensa batalla se escuchó cuando Chiome se enfrentó con los guardaespaldas de las profundidades. Date prisa, sus refuerzos llegarán pronto. Después de escuchar el grito de Ariane y ver el desarrollo de las cosas, un hombre dio un paso adelante. El hombre tenía orejas similares a las de Chiome, pero su tamaño y coloración eran como los de un tigre o leopardo en lugar de un gato. A pesar de su gran tamaño, el hombre tímidamente levantó las manos esposadas. Cuando corté las cadenas de los grilletes que se cortaron sin ninguna resistencia, el hombre pudo mover libremente los brazos de nuevo. Lo siento. ¿Están aquí para salvarnos? Después de todo sí. El hombre leopardo tenía los ojos un poco llorosos, mientras yo intervenía para cortar las cadenas que unían los grilletes. Por favor, comienza a cortar las cadenas de los demás con esto. Cuando el hombre leopardo pudo volver a moverse libremente, Chiome reapareció y le entregó una gran hacha. Vi que no había sangre goteando del mango del hacha, así que probablemente era un arma tomada de uno de los guardaespaldas muertos. Cuando recibió el hacha, el hombre leopardo comenzó a cortar las cadenas de sus hermanos. Sin embargo, tuvo que luchar ya que no había manera de que las cadenas de hierro se pudieran cortar fácilmente con un hacha ordinaria. En cuanto a mí, no había manera de que un arma grado mítico no pudiera cortar a través de las cadenas, así que rápidamente las corté, una tras otra. De pronto un grupo de guardias con armadura a juego se precipitó desde la entrada trasera. No dejen que los esclavos y los ladrones escapen. Si no pueden capturarlos, mátenlos. El capitán de los guardias dio instrucciones a sus subordinados, ya que todos sacaron sus espadas. Una sombra solitaria se acercó de repente al grupo a una velocidad más rápida de la que el ojo podía seguir. Butter Style. Butter Wolf Fang. Chiome realizó una señal con la mano, similar a cierto manga ninja mientras cargaba hacia los guardias, y de repente 3 lobos de agua de 1 metro de altura aparecieron a su alrededor, ordenándoles atacar a los guardias. Capítulo 42. Ataque a la compañía Exuato, parte 2. ¿Qué es eso? Tienen un mago. Los lobos de agua convocados por el ninjutsu de Chiome eludieron los cambios de la espada de los guardias y comenzaron a morder sus brazos y piernas, haciéndolos gritar y rodar por el suelo en agonía. De vez en cuando una espada golpeaba a uno de los lobos, pero la hoja pasaría a través de él. Me hizo pensar que las espadas normales no podían afectarles. Ariane estaba a punto de saltar a la lucha, pero se detuvo por un momento con el fin de analizar los movimientos de Chiome. Ya que su cara estaba cubierta por la máscara, su expresión no se podía ver, pero su asombro fácilmente se notaba.
Sin embargo, la pausa fue solo por un breve momento, e inmediatamente después ambas comenzaron a cortar un guardia herido tras otro. Mi corazón estaba en conflicto ya que sabía que no eran más que guardias contratados para mantener a raya a los ladrones y detenerlos. Pero al mirar la forma en que los humanos trataban a la gente de las montañas y llanuras, no podía evitar cuestionar esta situación ambigua y los valores cambiantes de una época. Negué esos pensamientos de la cabeza y me centré en el presente, en que tenía que hacer mi trabajo y liberar a los esclavos. Había una veintena de personas en esta celda y acababa de terminar de cortar la última de las cadenas. Sin embargo, todavía había un número significativo de personas encadenadas en las otras celdas. Abrí la siguiente celda como la primera y empecé a cortar las cadenas, una tras otra. Las personas liberadas tomaron la iniciativa y comenzaron a trabajar en la liberación de los demás. Gracias a eso la velocidad a la que se liberó a los esclavos había aumentado. El número de guardias siguió aumentando, pero como era de esperarse de una raza con altas capacidades físicas, una vez que recogieron las armas dispersas y se fueron con Ariane y Chiome, los guardias fueron rechazados al instante. Mientras tanto, el número de personas liberadas contaba casi 70, y una cantidad considerable de ellos se había unido a la batalla contra los guardias. El número de guardias que venía aquí había incrementado y el edificio ya estaba rodeado. En pocas palabras, nos acercamos a los límites de este pasillo y esta situación era muy ventajosa para la gran capacidad física de las personas de las montañas y llanuras. Debido a eso la guerrilla del ejército del reino no podía hacer uso de su ventaja numérica, pero aún había una oportunidad de que pudieran impacientarse y rodear todo el edificio con una barrera mágica. No podíamos permitirnos el lujo de tomar las cosas con calma. Ya que otros me estaban ayudando a liberar gente, hice la destrucción de las jaulas mi prioridad y me moví más profundamente en el edificio. En poco tiempo me encontré con una puerta grande con un grupo de guardias en mi dirección. Uno de los guardias más grandes sostenía de sus cuellos a dos niñas que luchaban. Las orejas de conejo y de perro dejaban claro que las niñas pequeñas vestidas con trapos viejos no eran humanas. Tú tienes un atuendo bastante lujoso. Bastardo, ¿crees que no sé que eres un hombre bestia de los emancipadores? Sería una lástima si algo le pasara a estas niñas, ¿verdad? No soy parte de los emancipadores, soy Ark. ¿Por qué no dejas que las niñas se vayan? Fue solo después de que me presenté y pedí la liberación de las niñas que me di cuenta de mi error. Mierda, a pesar de pasar por la molestia de llevar una máscara terminé dando mi nombre. Internamente, me estaba arrancando el cabello por mi descuido. La oposición tomó mi silencio como una indicación de que tener a los rehenes era eficaz, ya que el hombre grande dio una sonrisa vulgar mientras apretaba su agarre en los cuellos de las niñas. Buah. No te resistas si quieres que vivan. Una buena cosa, ¿verdad? Asegúrate de comportarte. Un escupido voló de la boca del hombre, gritaba mientras que los otros hombres comenzaron a sonreír, ya que sacaron sus armas y se acercaron. Mientras la distancia entre yo y los otros hombres disminuía, las comisuras de la boca del hombre grande comenzaron a aumentar cuando estuvo seguro de su victoria. En el momento en que los hombres estuvieron a punto de balancear sus armas, utilicé dimensional para transportarme detrás del hombre grande. Agarré la cabeza del hombre con las dos manos y la torcí con todas mis fuerzas. Hubo un ruido sordo de los huesos del hombre que ahora estaba haciendo contacto visual conmigo. Los ojos del hombre se abrieron de sorpresa por un momento cuando los músculos debajo de su cuello tronaron, los pantalones se oscurecieron con la basura, y las niñas cayeron de sus brazos. Su cuerpo cayó al suelo como una muñeca que había sido aplastada contra la pared. Las niñas liberadas del estrangulamiento tosieron un poco antes de mirarme con miedo. Cierren los ojos por un momento. Los hombres terroríficos se irán pronto. Kyun. Acaricié suavemente las cabezas de las niñas de 5 o 6 años de edad, quienes vieron a Ponta alrededor de mi cuello, antes de asentir y cubrir sus ojos con sus manos mientras calmadamente se sentaban. Mierda. ¿Qué hiciste? Los hombres que habían estado sonriendo hace un segundo mientras me rodeaban ahora estaban agitados y trataban de averiguar lo que había pasado. Aproveché su confusión y asesiné al hombre más cercano. Levanté mi puño con fuerza explosiva en la cara y el pecho del hombre, y el sonido resultante de los huesos rompiéndose causó que los demás gritaran. No habían pasado ni siquiera 10 segundos antes de que las cabezas y pechos de los hombres restantes estuvieran completamente deformados. Yo había pensado que un cadáver maltratado habría sido mejor que uno sangriento, pero ese no parece ser el caso. Cuando regresé a las niñas que habían mantenido los ojos cerrados como habían prometido, les susurré para no asustarlas. Está bien, ahora pueden abrir los ojos.
Los hombres terroríficos se han ido en el interior. Me burlaba de mí por decir eso mientras llevaba una máscara de ogro decorada con plumas, cuando oí voces familiares desde detrás de mí. Ark, hemos terminado por allí. La siguiente área debería ser el único lugar que queda, ¿verdad? Ark, lo siento por hacerlo esperar. La entrada de la enmascarada Ariane asustó a las niñas, pero cuando vieron a alguien de sus hermanos con orejas de gato, se calmaron de nuevo. Una vez que las cosas acaben aquí podemos escapar con la magia de transferencia. Hablé mi confirmación al abrir la gran puerta que conducía a la última zona del edificio. Los muebles de buen aspecto y la mesa rodeada de sillas daban lugar a una atmósfera de una pequeña residencia, limpia. Debería haber sido una sala de conferencias utilizada para las negociaciones comerciales. Mientras miraba alrededor de la habitación, las dos niñas se asomaron por la puerta antes de entrar en la habitación. Chiome entró después de ellas, seguida de Ariane mientras yo revisaba la retaguardia. Después de abrir otra puerta, seguimos un largo pasaje cuando empezamos a oler algo rancio. La habitación al final del pasaje apestaba a sudor y hierba seca, y estaba llena de gente de las montañas y llanuras casi completamente desnuda encadenadas en la pared. Muchas de las mujeres aquí tenían estómagos abultados que indicaban un embarazo y todas se asustaron en el momento en que me vieron. Las niñas tuvieron lágrimas en los ojos y abrazaron a dos mujeres diferentes que estaban vestidas en trapos y tenían grandes estómagos. Esto no podría ser otra cosa más que un corral de cría. Impregnaban a estas mujeres para vender a los niños como esclavos. Dudé que la práctica fuera muy rentable, pero a juzgar por la magnitud de esta empresa lo más probable es que se tratara de una pequeña granja experimental. No había manera de no sentir náuseas después de mirar esto. Ariane Dono, ¿podría ver si puede encontrar algo que se puedan poner? Sí, lo tengo. Cuando la llamé, una Ariane sin habla salió rápidamente de la habitación en busca de algo para vestir a estas pobres mujeres. Chio me frunció el ceño y tuvo que cerrar los ojos y calmarse antes de empezar a hablar con su habitual voz, monótona. Yo sé cómo abrir cerraduras, vamos a apurarnos y escapar de este lugar, bien. Chiome se arrodilló delante de uno de los grilletes de las mujeres antes de tomar un conjunto de herramientas de metal pequeñas de su bolsillo de la camisa. Después de jugar con la cerradura por un momento, las cadenas se desprendieron con un sonido gachari. Siguiendo su ejemplo, corté las cadenas de un hombre con orejas de perro que estaba cerca con mi espada. Ya que era difícil usar una espada de dos manos en una situación así, estaba pensando en conseguir una daga afilada. Ariane, finalmente, regresó después de que las manos y pies de todos fueran liberados. No había mucha ropa, así que tendremos que conformarnos con esto. Ella sostenía un bulto de tela en sus manos. Una mirada más cercana a las grandes piezas de tela revelaba que en realidad eran sábanas y cortinas. Supongo que era mejor que nada. Tomé unos pocos y empecé a repartirlos junto con Ariane. Ark, vamos a pasar a estas personas primero. Está bien, vamos a utilizar la sala de delante como nuestra base de operaciones. Después de mi respuesta, Chio me comenzó a conducir a la gente a la sala que habíamos pasado. Las personas comenzaron a agitarse y cuestionar lo que iba a suceder mientras estaba de pie en el centro de la habitación e invocaba el hechizo, usando más maná de lo habitual. Transfer Gate. Una vez que invoqué la magia, una formación mágica más grande de lo normal apareció en el piso de la sala e iluminó toda la habitación. Las personas reunidas se pusieron rígidas y las orejas de animales encima de sus cabezas se levantaron en precaución. Las cosas se apagaron por un momento y en el momento siguiente las personas tensas estaban de pie en una llanura iluminada por la luz de la luna. El viento llevaba los sonidos de los insectos, ya que soplaba sobre la hierba circundante. Visible en el sur lejano estaba la capital real Olaf. Después de comprar las máscaras del vendedor ambulante, habíamos venido aquí para realizar una inspección preliminar de un posible destino de la transferencia. Aunque no pude ver la totalidad de la capital como lo hice durante el día, todavía tenía más luces que las calles de otras ciudades. Cuando la gente empezó a entender la situación, algunos comenzaron a llorar lágrimas de alegría, mientras que otros le pedían a Chiome una explicación. El espacio se abrió a nuestro alrededor ya que nadie quería acercarse a dos figuras encapuchadas que llevaban máscaras extrañas. O eso es lo que pensaba hasta que la chica con orejas de conejo que salvé y la mujer que parecía ser su madre se acercó a mí con lágrimas en sus ojos y sollozaba gracias mientras se inclinaba delante de mí. Siempre y cuando usted tome el cuidado de su hijo.
Mientras asentía con la cabeza y respondía a sus gracias, me di cuenta de que un grupo de personas se acercaba desde las sombras. Aunque no podía distinguirlos bien por solo la luz de la luna, estaban vestidos con atuendos similares al de Chiome y todos ellos tenían orejas de gato encima de sus cabezas. Chiome pasó a tener una larga charla con el nuevo grupo antes de que ella girara y comenzara a hablarle a todos en su tono de voz habitual. Estas personas los van a llevar a un lugar seguro. Sigan las instrucciones que les den. Después de hablar entre sí por un poco, las personas liberadas comenzaron a seguir a los compañeros ninjas gato de Chiome. Hay que dejárselos a ellos. Volvamos y liberemos a los demás bien. Vámonos. La formación mágica de Transfer Gate se iluminó y estuvimos de vuelta en el pasillo de la empresa Exuato como el destino. En el momento en que regresamos a la sala, nos encontramos rodeados por gente de las montañas y llanuras con armas en mano, que nos estaban mirando con sorpresa. ¿Quién? Todos estaban sorprendidos cuando 3 personas aparecieron de repente de la nada, pero se calmaron cuando se dieron cuenta de que éramos las mismas personas que los habían liberado. Lo siento, no nos dimos cuenta que eran ustedes. ¿De casualidad no saben qué pasó con nuestros hermanos que estaban presos en esta área? Un hombre de mediana edad con orejas de perro dio un paso adelante como el representante del grupo y preguntó por el paradero de los otros. Ya han sido movidos fuera del edificio. Mis compañeros ya los están tomando a un lugar oculto. Chiome movió su mascarilla antes de ofrecer una breve explicación. Las personas alrededor suspiraron de alivio una vez que escucharon su respuesta. ¿Cómo va la operación de rescate y la batalla contra los guardias? Todos están fuera de las celdas, pero la mitad de ellos todavía tienen cadenas. Los guardias han fortalecido su ataque alrededor del edificio, pero solo atacan esporádicamente. El hombre le dio a Chiome un informe de la situación. Ella asintió con la cabeza ligeramente por el informe antes de mirarme. Asentí con ella antes de invocar Transfer Gate una vez más. Después de dejar al nuevo grupo con los compañeros de Chiome, inmediatamente nos fuimos y volvimos al pasaje con todas las celdas. Un número de personas estaban en las celdas y estaban en medio de remover los grilletes de las personas restantes, mientras que otros estaban luchando contra los guardias que de vez en cuando atacaban. La gente de las montañas y llanuras eran básicamente los únicos que quedaban, ya que todos los comerciantes de esclavos humanos y los guardias habían sido casi completamente aniquilados. Un par de guardias de vez en cuando lanzaban un ataque, pero cada vez que la lucha comenzaba, se convertiría en un duelo de resistencia del cual se retirarían inmediatamente. Dado que no había una gran cantidad de tiempo restante, empezamos a juntar a las personas en grupos y los llevamos a la planicie con hierba usando Transfer Gate. Cuando habíamos terminado de hacer todas las idas y vueltas, más de un centenar de personas de las montañas y llanuras habían sido liberadas desde el edificio de la empresa Exuato. Todos ellos habían estado confundidos y sorprendidos por la situación, pero una vez que se dieron cuenta de que Transfer Gate los había llevado de su prisión a esta llanura cubierta de hierba, uno tras otro comenzaron a inclinar la cabeza hacia mí. El único problema real era que algunas piezas de las celdas destruidas y cadenas llegaron junto con todos, arruinando la atmósfera. Todo ha ido según lo planeado. Ariane murmuró mientras se quitaba la capucha y miraba hacia atrás a la capital. Empujé ese pensamiento en el fondo de mi mente, asentí y dije, voy a terminar el trabajo entonces. Usé Transfer Gate y regresé a la compañía Exuato solo. No había otras personas en el interior del edificio de la empresa, y todo estaba cubierto por una atmósfera inquietante debido al silencio. Después de asegurarme de que ni siquiera una sombra de una persona en el interior fue dejada, invoqué un hechizo mágico, Stone Fangs. Cuando el hechizo de nivel intermedio se activó, picos de piedra comenzaron a perforar el edificio desde el suelo, pasando fácilmente a través de la segunda planta en un ángulo agudo. Mientras todo esto sucedía, el sonido retumbante de la planta y el edificio chirriante comenzaron a oscilar el área. Como golpe final, empecé a disparar Rock Bullet en los pilares de apoyo en el lado opuesto del patio. Cuando el polvo se asentó, los pilares se veían como si hubieran sido mandados a volar. El sonido de crujido comenzó a volverse más alto ya que el edificio ya no podía apoyarse, de este modo por su propio peso estaba al borde del colapso. No pasó mucho tiempo antes de que el edificio comenzara a colapsar como una cadena de fichas de dominó. Siendo testigo de los acontecimientos que tuvieron lugar hasta el final, invoqué Transfer Gate por última vez y regresé al campo de hierba. Chiome me llamó mientras me sacudía el polvo del colapso del edificio. Arctono, gracias por la ayuda en este asunto. Varios de los compañeros ninja de Chiome se giraron hacia mí y comenzaron a aumentar.
Entre ellos se encontraba una figura que pude reconocer. Estaba vestido con un atuendo similar al de ninja de Chiome y tenía orejas triangulares encima de su cabeza. Él era de 2 metros y 30 centímetros de altura y tenía un cuerpo lleno de músculos como el acero, que también proyectaba el mismo ambiente como el conquistador del fin del siglo. Este no podría ser nadie más que el hombre que llevaba un turbante que había visto en la capital el día de hoy. Chio me lo presentó como Goemon, uno de los 6 mejores ninjas del clan Blade Earth. Podría totalmente creer que podría haber destruido la puerta de un edificio de un solo puñetazo. El hombre llamado Goemon tendió su mano áspera y silenciosamente exigió un apretón de manos. Yo simplemente asentí y acepté el apretón de manos, después de lo cual comenzó a flexionar su bíceps derecho. No entendía el significado, pero cuando asumí una posición de flexión hizo un gesto de satisfacción antes de marcharse. Me quité la máscara antes de darle a Ariane una mirada interrogante, pero ella se limitó a sacudir la cabeza en respuesta. Sin preocuparse por la atmósfera, Chio me continuó ofreciendo sus gracias en un tono ligero. Ariane Dono, Ark Dono, no podemos agradecerles lo suficiente por la ayuda que nos facilitaron. Este trabajo nos ha ayudado a adelantar nuestra propia agenda, así que no importa mientras podamos echar una mano. ¿A dónde irán desde aquí? Nuestra respuesta era natural ya que solo habíamos ayudado a Chiome por la información que necesitábamos. Chiome miró hacia una cordillera que estaba en el horizonte. Yo me dirigiré a la villa oculta que se encuentra en la cordillera de Calcuta. ¿Ken o tus hermanos construyeron un país grande en el sur del continente? Ariane se acercó de repente a Chiome con una pregunta sobre un país en conjunto el otro continente. El único cambio en la expresión de Chiome fue un descenso de sus cejas. Sí. Sin embargo, es difícil de cruzar el mar con un gran número de personas y el clima aquí es aceptable para nuestro pueblo. Mientras que el grupo de esclavos liberados comenzó su viaje hacia la cordillera de Calcuta, su número aumentó rápidamente más allá de 200. Los rescatados de los otros lugares se reunieron aquí. Teniendo en cuenta el número de personas que se dirigían a vivir en la villa oculta y sus limitados medios de transporte, no había duda de que serían atacados por mercenarios enviados a reclamar los esclavos. Sería aceptable que ustedes conocieran el lugar, pero... Interrogación de cierre. Chio me pensó en voz alta mientras los miraba antes de que ella con inquietud sacudiera la cabeza y me volviera a mirar. No. Más importante aún, ustedes dos deben recibir su recompensa. Chiome se enderezó antes de cambiar el tema. Ariane y yo nos miramos directamente a los ojos cuando Chiome dijo eso. Drusus de Barisimón, la persona que ustedes dos están buscando, es un vizconde del Sagrado Imperio Leburan. El sonido del viento que soplaba se hizo más fuerte, ya que corría a través de las llanuras cubiertas de hierba y causó que mi capa revoloteara en gran medida. Parece que este cuento no terminaría solo en el reino Roden.